El sol comenzaba a ocultarse lentamente sobre el mar de Galilea. El cielo, teñido de tonos dorados y rosados, reflejaba una serenidad que parecía eterna. Los discípulos, cansados después de un largo día escuchando a su maestro y viendo los milagros que realizaba, se preparaban para cruzar al otro lado del lago. Jesús, con voz tranquila pero firme, les dijo: «Pasemos al otro lado». Ellos obedecieron sin dudar. Algunos pescadores experimentados sabían que el mar podía cambiar de humor en cuestión de minutos, pero en ese momento el agua estaba en calma, como si también obedeciera la orden de su Creador. Subieron todos a la barca y comenzaron a remar. Jesús, agotado, se acomodó en la popa y sin decir una palabra más, se quedó dormido sobre un cojín. El sonido del remo cortando el agua y el canto lejano de las aves llenaban el aire. Pedro, siempre atento, miraba al horizonte. Andrés observaba las nubes que comenzaban a formarse y Juan, con su mirada serena, contemplaba a Jesús durmiendo. Había algo profundamente humano y divino en esa imagen. El Hijo de Dios descansando, confiando plenamente en la protección del Padre. Pero de pronto, el viento comenzó a soplar con fuerza. Primero fue una brisa ligera, luego un rugido ensordecedor. Las nubes se tornaron negras y gruesas, ocultando la luna. Las olas se levantaron como muros que golpeaban la pequeña embarcación. Los discípulos, acostumbrados a los caprichos del mar, comprendieron de inmediato que no era una tormenta común. Era violenta, impredecible, casi sobrenatural. El agua comenzó a entrar en la barca. Pedro gritó órdenes a los demás: «Rápido, saquen el agua, sujétense». Las olas los azotaban sin misericordia. Cada trueno hacía temblar sus corazones. El viento parecía burlarse de sus esfuerzos, empujando la barca de un lado a otro. Los relámpagos iluminaban los rostros de los discípulos, llenos de terror. Jesús, sin embargo, seguía durmiendo. En medio del caos, su paz permanecía intacta. Aquella escena parecía imposible. El cielo enfurecido, el mar rugiendo, los hombres gritando, y el maestro en profundo descanso. Uno de ellos, probablemente Juan, se inclinó sobre él y lo sacudió. «Maestro, despierta, nos estamos hundiendo». Pero Jesús no se movió. Pedro se unió al clamor: «Señor, ¿no te importa que perezcamos?». Era el grito de la desesperación, el reflejo de una fe tambaleante ante el miedo. Entonces Jesús abrió los ojos. Su mirada era tranquila, serena, pero llena de autoridad. Se incorporó lentamente, se puso de pie sobre la barca que se movía violentamente y levantó la voz. No era un grito, sino una orden que contenía el poder de la creación misma. «Calla, enmudece». En un instante el viento cesó. Las olas se detuvieron. El mar, que segundos antes amenazaba con devorarlos, se volvió liso como un espejo. La tormenta desapareció tan rápido como había llegado. Solo quedó el sonido de las gotas cayendo suavemente y el eco del silencio. Los discípulos se miraron entre sí, asombrados. Ninguno decía una palabra. Todo había pasado ante sus ojos, del caos a la calma absoluta. Jesús los observó y con tono sereno pero lleno de enseñanza les dijo: «¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe?». Aquellas palabras atravesaron sus corazones como un rayo, más fuerte que cualquier trueno. No era solo una pregunta, era una revelación. El miedo que los había dominado no provenía del mar, sino de su falta de confianza en aquel que estaba con ellos. El silencio se prolongó. Finalmente, uno de ellos murmuró: «¿Quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen?». Y esa pregunta quedó flotando sobre las aguas tranquilas, como un suspiro eterno que el mundo aún trata de responder. El mar se volvió a teñir de calma. El aire olía a tierra mojada y a esperanza. Jesús volvió a sentarse y por un momento cerró los ojos otra vez. Pero esta vez los discípulos lo miraban con una mezcla de asombro y adoración. En ese instante comprendieron algo que cambiaría su fe para siempre. Mientras Jesús esté en la barca, ninguna tormenta puede hundirlos. El viaje continuó, pero el corazón de cada uno había sido transformado. Ya no era el mismo grupo de hombres temerosos que había subido al bote. Habían visto el poder de Dios hecho carne, el dominio absoluto sobre la naturaleza y sobre todo la prueba de que la fe es más fuerte que el miedo. Años después, cuando las pruebas de la vida volvían a golpear como olas furiosas, seguramente recordaban aquella noche. Recordaban el viento, los gritos, el agua helada en el rostro. Pero sobre todo recordaban la voz que calmó la tormenta. Porque esa voz no solo aquietó el mar exterior, sino el mar interior de sus almas. La noche después de la tormenta fue distinta a cualquier otra. El aire era fresco y limpio. El cielo despejado mostraba una multitud de estrellas que parecían mirar la barca con una calma sagrada.
Los discípulos no podían dormir. Aunque el peligro había pasado, sus corazones seguían latiendo con fuerza, no por miedo, sino por el asombro ante lo que acababan de presenciar. Pedro, con la mirada fija en el reflejo del agua, murmuró: «He visto tormentas antes, pero nunca algo así. Ni siquiera las olas se atreven a desobedecerle». Andrés, su hermano, respondió con voz baja: «El mar nos conoce, pero esta noche ha reconocido a su Creador». Juan, siempre contemplativo, añadió: «Él no solo calmó el mar, también nos enseñó que dentro de nosotros había una tormenta aún mayor, la del miedo, la duda y la falta de fe». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y todos guardaron silencio. Jesús permanecía en calma, sentado en la popa. La luz de la luna dibujaba su silueta, y por un instante parecía que el cielo mismo lo estaba coronando. No había en él rastro de cansancio ni de preocupación. Era como si supiera que esa tormenta no había sido un accidente, sino una lección necesaria. Los discípulos comenzaron a comprender que seguir a Jesús no era solo presenciar milagros, sino vivirlos en carne propia. Cada experiencia con él era una enseñanza disfrazada de desafío. Jesús no les había prometido un viaje sin tempestades, sino la presencia de alguien que las dominara. El silencio se rompió cuando Tomás, con voz insegura, preguntó: «Maestro, ¿por qué permitiste que el viento se levantara? Si pudiste evitarlo, ¿por qué nos dejaste pasar por ese miedo?». Jesús lo miró con ternura y dijo: «Porque el corazón del hombre solo aprende a confiar cuando comprende su fragilidad. El miedo no viene para destruirte, sino para mostrarte cuánto necesitas depender de Dios». Aquellas palabras cayeron sobre los discípulos como lluvia suave sobre tierra seca. Entendieron que no se trataba solo de sobrevivir a una tormenta, sino de descubrir en medio de ella el propósito divino. Jesús no los había salvado antes de la prueba, sino dentro de ella, para que aprendieran a reconocer su poder incluso cuando todo parecía perdido. El viaje continuó en silencio por un rato. Cada uno meditaba en sus pensamientos. Mateo recordaba su antigua vida, cuando contaba monedas sin entender el verdadero valor de la fe. Ahora, en esa barca humilde, comprendía que había encontrado un tesoro mucho mayor. Santiago, en cambio, pensaba en cómo el miedo lo había hecho dudar, y en cómo la voz de Jesús había devuelto el orden a su alma. De repente, un leve viento sopló nuevamente, pero ya no causó temor. Ahora el sonido del agua golpeando suavemente el casco les recordaba la paz que solo él podía dar. Pedro, con una sonrisa, murmuró: «Mientras Él esté con nosotros, nada podrá hundirnos». Jesús los miró uno por uno, como quien ve más allá de las apariencias. En sus ojos había comprensión, paciencia y amor. Dijo con voz baja: «El reino de Dios es así, como un hombre que siembra una semilla. Aunque la tormenta venga, la semilla sigue creciendo en silencio. Así también crece la fe dentro de ustedes». Los discípulos escucharon en silencio. Sabían que aquellas palabras no eran simples metáforas. La semilla de la fe había sido plantada esa noche en medio del caos. Cada ola, cada trueno, cada lágrima había preparado la tierra de sus corazones para recibirla. A lo lejos comenzaron a ver la costa. El amanecer se aproximaba y con él la promesa de un nuevo día. Los tonos anaranjados y dorados del sol naciente pintaban el horizonte, y el mar, que horas antes había sido un monstruo desatado, ahora reflejaba la gloria del cielo. Jesús se levantó y dijo: «Hemos llegado al otro lado». Era más que una frase literal. Habían cruzado no solo el mar, sino el umbral de la comprensión. Habían pasado del miedo a la fe, de la duda a la certeza, de la tormenta a la calma. Cuando tocaron tierra, algunos se arrodillaron. No por devoción ritual, sino porque comprendieron que acababan de vivir una de las más grandes revelaciones del poder divino. El mar los había probado, pero la fe los había sostenido. Pedro cerró los ojos por un momento y recordó la voz del Maestro resonando sobre las aguas. ¿Por qué tienen miedo? En ese instante comprendió que aquellas palabras no eran solo para esa noche, sino para cada tormenta futura. Porque las tempestades no terminan en el mar. También llegan a la mente, al alma, a la vida misma. Jesús comenzó a caminar hacia el interior de la tierra de los Gadarenos, y ellos lo siguieron. El aire olía a hierba y a vida nueva. Pero aunque sus pies pisaban tierra firme, sus corazones seguían navegando en el misterio de aquel poder que calma todo caos. El recuerdo de la tormenta quedó grabado en ellos como una huella imborrable. Y aunque los días por venir traerían pruebas aún mayores, aquella noche en el mar les había enseñado que la presencia de Jesús es la diferencia entre el miedo que paraliza y la fe que transforma. Apenas habían puesto un pie en tierra, los discípulos pensaron que al fin podrían descansar. Pero con Jesús,
Cada amanecer traía un nuevo propósito. No habían terminado de asegurar la barca cuando una figura apareció en la distancia, corriendo hacia ellos. Era un hombre, o más bien, la sombra de uno. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, su cabello enmarañado y sus ojos encendidos por una oscuridad indescriptible. Venía desde las tumbas, gritando con una voz que parecía no ser solo humana. Los discípulos retrocedieron temerosos. Pedro alcanzó a decir: ¿qué es esto? Juan sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, y Mateo, sin apartar la vista del hombre, recordó las palabras del Maestro. Hemos llegado al otro lado. Ahora comprendía que no hablaba solo de una orilla geográfica, sino espiritual. Al otro lado no solo los esperaba la calma, sino también la confrontación con las fuerzas que esclavizan al ser humano. El hombre poseído cayó de rodillas ante Jesús y con voz desgarradora gritó: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. El aire se volvió denso, como si todo el lugar contuviera la respiración. Los discípulos miraban paralizados. Apenas habían sobrevivido a la furia del mar y ahora presenciaban la furia de algo aún más profundo, la del alma dominada por el mal. Jesús, con la misma autoridad con la que había calmado la tormenta, dijo: «Sal de este hombre, espíritu impuro». La voz del Maestro no temblaba. Era una voz que los cielos reconocían y el infierno temía. El hombre convulsionó, gritando con un dolor que parecía venir de las entrañas de la tierra. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Jesús. Y la respuesta resonó como un eco oscuro: «Legión, porque somos muchos». Aquella declaración estremeció a todos. Una legión romana estaba compuesta por miles de soldados. Aquel hombre estaba lleno de una multitud de tormentas internas. Los demonios suplicaron: «Envíanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos». Jesús, con un simple gesto, les permitió hacerlo. En ese instante, una gran piara de cerdos que pastaba en la colina se lanzó desesperadamente hacia el lago y se ahogó. El agua volvió a agitarse, pero esta vez no por una tormenta natural, sino por la liberación de un alma. El silencio volvió a caer. El hombre, ahora libre, quedó tendido en el suelo. Sus ojos, antes llenos de fuego y miedo, ahora reflejaban paz. Jesús se inclinó, lo ayudó a levantarse y lo cubrió con un manto. Los discípulos lo miraban con asombro. El mismo que había calmado el mar, ahora había calmado un corazón desgarrado. Las personas del lugar, al enterarse de lo sucedido, vinieron corriendo. Cuando vieron al hombre vestido y en su juicio cabal, se llenaron de temor. En lugar de alegrarse, le rogaron a Jesús que se marchara de su territorio. No comprendían lo que había ocurrido. No entendían que la presencia de Dios no solo libera, sino que también confronta. El hombre liberado, con lágrimas en los ojos, se aferró al Maestro y le dijo: «Déjame ir contigo». Pero Jesús le respondió con ternura: «Vuelve a tu casa y cuenta lo que el Señor ha hecho contigo». Y el hombre partió, proclamando por toda la región cómo Jesús lo había liberado. Los discípulos observaron aquella escena en silencio. Pedro fue el primero en hablar. «Maestro, ahora entiendo por qué cruzamos el mar. No era solo para llegar al otro lado, sino para salvar a este hombre». Jesús lo miró con una leve sonrisa y respondió: «Cada tormenta tiene un propósito, Pedro. A veces, Dios nos lleva por caminos tempestuosos para alcanzar a alguien que se ahoga en su propia oscuridad». Aquellas palabras quedaron grabadas en sus corazones. Habían temido morir en el mar, sin imaginar que su travesía era el puente hacia una vida rescatada. El mar se había convertido en un símbolo, el paso entre la fe inmadura y la fe que comprende el amor que salva. Cuando se dispusieron a regresar, el viento volvió a soplar suavemente, pero esta vez no había miedo. En el rostro de los discípulos había paz, una paz nacida no de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Jesús estaba por encima de todo. Juan, con voz serena, dijo mientras observaba las aguas: «Él no solo calma el mar ni expulsa demonios, también calma las tempestades que llevamos dentro. Cada uno de nosotros es como ese hombre, lleno de voces, de dudas, de miedos, hasta que su voz las hace callar». Jesús caminaba delante de ellos y su silueta se dibujaba contra el resplandor del mediodía. El viaje de regreso comenzaba, pero esta vez el peso en sus corazones era distinto. Ya no llevaban temor, sino fe. Ya no cargaban con la duda, sino con la experiencia viva del poder de Dios. Mientras subían nuevamente a la barca, Pedro observó el horizonte y murmuró: «Cuando Él habla, el mar calla. Cuando Él ordena, los demonios huyen. Y cuando Él mira, el alma encuentra descanso».
Los demás asintieron, sabiendo que habían sido testigos de algo que ningún hombre podría olvidar jamás. El maestro los llamó con un gesto, y la barca comenzó a moverse. Detrás quedaba la tierra de los Gadarenos. Delante, el horizonte abierto de nuevas lecciones. Pero todos sabían que nada volvería a ser igual. Porque quien ha visto al viento obedecer y al mal retroceder, ya no teme a ninguna tormenta. El sol descendía lentamente mientras la barca se alejaba de la orilla. El mar, tranquilo y manso, reflejaba los últimos rayos dorados del día. Ninguno de los discípulos hablaba. Todos estaban sumidos en un silencio reverente. Habían presenciado demasiado para que las palabras alcanzaran a describirlo. En sus rostros aún se veía el asombro, pero también una nueva clase de serenidad, nacida de la comprensión de que no hay oscuridad que el poder de Jesús no pueda disipar. Jesús, sentado nuevamente en la popa, contemplaba el horizonte. Su mirada se perdía más allá de las aguas, como si viera lo invisible. En su rostro había una mezcla de compasión y propósito. Sabía que cada milagro, cada enseñanza, cada viaje tenía un sentido profundo. Los discípulos lo observaban en silencio, tratando de entender el misterio que llevaban frente a ellos. El Dios encarnado que dormía, comía, caminaba y reía con ellos, y que al mismo tiempo gobernaba sobre el mar y el espíritu. Y Pedro fue el primero en romper el silencio. «Maestro», dijo con voz temblorosa, «¿cómo puede un hombre tener tal autoridad? El mar, el viento, los espíritus, todo te obedece, y sin embargo caminas entre nosotros como uno más». Jesús lo miró con dulzura. «Pedro», respondió, «el Hijo del Hombre ha venido a mostrarte que el poder de Dios puede habitar en lo humano, no para dominar por la fuerza, sino para enseñar a los corazones a confiar». Sus palabras resonaron en la barca. Cada una de ellas era como una semilla plantada en el alma. Mateo, que solía analizarlo todo con la mente de un recaudador acostumbrado a los números y al control, comprendió que el reino de Dios no se mide en lógica ni en cálculos, sino en fe. Andrés, mirando las aguas calmas, pensó en cuántas veces había intentado controlar su barca y su vida sin darse cuenta de que el verdadero control estaba en soltar el remo y confiar en el Maestro. El mar permanecía tranquilo, pero en el horizonte se escuchaba el eco distante de otro trueno. Era un recordatorio sutil. Las tormentas volverían. Jesús no había eliminado las pruebas, solo les había mostrado cómo enfrentarlas. Juan, el más joven, se acercó a Jesús y le preguntó en voz baja, «Señor, ¿por qué siempre nos hablas en cosas que parecen tener dos sentidos? Cuando dices que el mar se calma, ¿hablas solo del agua o también del alma?» Jesús sonrió. «Juan, el mar exterior solo refleja lo que sucede dentro del hombre. Así como el viento agita las olas, las preocupaciones agitan el corazón. Pero cuando el alma me escucha y confía, la tormenta interior se detiene y el corazón vuelve a ser un lago de paz». Las palabras de Jesús cayeron como un bálsamo sobre todos. En ese momento comprendieron que la verdadera enseñanza de aquella noche no era el milagro visible, sino el invisible, el dominio sobre el miedo. Porque la fe no consiste en ver las aguas calmas, sino en creer, incluso cuando las olas rugen. Pasaron las horas y la oscuridad envolvió el mar. Una luz suave provenía del cielo, iluminando el rostro de Jesús. Los discípulos se acomodaron. Algunos dormían, otros meditaban. Pedro permanecía despierto observando al Maestro. Aún recordaba cómo el miedo lo había dominado cuando el agua entraba en la barca. Recordaba su voz temblorosa gritando, «Señor, sálvanos». Ahora comprendía que Jesús no había estado ausente, sino que lo había estado observando, esperando el momento justo para revelar su poder. Esa revelación lo transformó. Comprendió que cada vez que el temor intentara hundirlo, debía recordar esa mirada y esa voz que calmó el mar. En adelante, Pedro sabría que no hay ola tan alta ni noche tan oscura que pueda opacar la presencia del Maestro. Jesús abrió los ojos y lo miró. «Pedro, ¿qué piensas?» Pedro dudó un instante antes de responder. «Pienso en lo frágiles que somos y en lo grande que eres tú. Pienso en cuántas veces creí tener el control y en cómo me di cuenta de que solo cuando confío en ti, todo encuentra su lugar». Jesús asintió y dijo, «La fe no se aprende en la calma, sino en la tormenta. Solo quien se ha visto al borde del naufragio comprende el valor de una mano extendida». La brisa del mar acariciaba sus rostros. En ese instante, un destello cruzó el cielo, una estrella fugaz. Juan la vio y dijo, «Parece una señal del cielo». Jesús respondió, «El cielo siempre habla, Juan.
Solo hay que tener oídos para escuchar y ojos para ver. El mismo Dios que ordena a las estrellas su curso también dirige tu vida. Nada ocurre fuera de su propósito. Los discípulos lo escuchaban con atención, guardando cada palabra como un tesoro. Sabían que estaban siendo formados, no solo como seguidores, sino como testigos. Aquella experiencia no quedaría en el olvido. Sería un faro para los días venideros, cuando otras tormentas, más dolorosas que las del mar, los pusieran a prueba. La barca continuaba avanzando, silenciosa. El sonido del agua se mezclaba con la respiración tranquila de los que dormían. Jesús cerró los ojos por un momento y su paz se extendió como una manta invisible sobre todos. Pedro, antes de dormirse, murmuró una oración. Señor, si alguna vez vuelvo a temer, recuérdame esta noche. Recuérdame tu voz, tu calma, y que mientras tú estés conmigo ninguna tormenta puede vencerme. Y así, bajo el cielo estrellado del mar de Galilea, la fe de los discípulos comenzó a echar raíces más profundas. Habían comprendido que la verdadera calma no estaba fuera sino dentro, y que el Maestro no solo calma el mar, sino el alma de quien confía en él. El amanecer comenzó a pintar el horizonte con tonos dorados y rosados. El mar, una vez más, se encontraba en perfecta calma. Las olas se movían suavemente, como si recordaran la voz que las había mandado callar. Los discípulos despertaban uno a uno, y al mirar alrededor, todo les parecía distinto. No era el mar lo que había cambiado, sino ellos. Jesús estaba de pie, observando el sol que emergía detrás de las montañas. Su rostro, iluminado por la luz del nuevo día, reflejaba una paz tan profunda que parecía llenar el aire. Pedro, al verlo, sintió un nudo en la garganta. Se acercó despacio y dijo: Maestro, antes temía al mar, pero ahora temo perder tu voz. Jesús lo miró con ternura y respondió: Pedro, mi voz no se pierde. Vive en la fe de los que creen, en el corazón de los que escuchan y en la vida de los que confían. El mar puede rugir otra vez, pero si mi palabra habita en ti, siempre hallarás la calma. Juan se acercó también con los ojos brillantes de emoción. Maestro, dijo, ¿entonces la fe no es ausencia de miedo, sino permanecer contigo aun cuando tememos? Jesús asintió. Así es, Juan. La fe no borra las tormentas, las transforma. Cuando confías, el miedo deja de ser un enemigo y se convierte en el maestro que te enseña a depender del Padre. Aquella frase quedó grabada en sus corazones. Las tormentas volverían, en la tierra, en la mente, en el alma, pero ahora sabían que no estaban solos. Habían visto el poder de Jesús sobre la naturaleza y sobre el espíritu, y comprendieron que ese poder también podía gobernar sus vidas. Mientras la barca se acercaba a la orilla, los discípulos miraban el mar en silencio. Cada ola era un recordatorio de lo que habían vivido, un testimonio del amor que los había salvado. Pedro respiró hondo y dijo: Cuando contemos esta historia, la gente pensará que fue solo un milagro. Pero no fue solo eso. Fue una invitación a confiar, incluso cuando todo parece perdido. Jesús, escuchándolo, sonrió. Y así debe contarse, Pedro. No como un relato de poder, sino como una lección de fe. Porque muchos escucharán esta historia, y en medio de sus propias tormentas recordarán que yo sigo siendo el mismo. El que calma los vientos, el que ordena al mar, el que da paz a los corazones. El sol ya brillaba alto cuando tocaron tierra. La gente comenzó a reunirse al verlos llegar. Algunos querían oír las historias de lo que había pasado. Otros se acercaban en busca de consuelo o sanidad. Jesús los miró con compasión. Sabía que cada alma frente a él era un mar agitado esperando ser calmado. Los discípulos se miraron entre sí. Entendieron que el viaje no había terminado, apenas comenzaba. El mar de Galilea había sido su escuela, pero el mundo entero los esperaba. Cada palabra, cada enseñanza, cada milagro sería una semilla sembrada en corazones necesitados. Jesús los reunió a todos y dijo: El reino de Dios no es un lugar distante, es una realidad viva que comienza cuando el corazón cree. Así como el mar obedece mi voz, así también la vida obedece cuando confías en el Padre. Vayan y anuncien esta verdad. Digan a todos que la fe puede calmar las tormentas del alma. Pedro asintió con los ojos húmedos. Juan apretó con fuerza el remo como si sostuviera una promesa. Andrés levantó la mirada al cielo, agradeciendo por todo lo que habían vivido. La barca quedó atrás, flotando suavemente, testigo silencioso de una lección eterna, que con Jesús la tormenta nunca tiene la última palabra. La jornada continuó, pero el eco de aquella noche siguió resonando en la memoria de todos.
Años después, cuando los vientos del mundo intentaran derribarlos, recordarían aquella voz sobre las aguas, aquella calma imposible, aquella enseñanza inmortal. Y así, generación tras generación, la historia de Jesús calma la tormenta siguió siendo contada, porque todos en algún momento enfrentamos tempestades, en la mente, en el alma, en la vida misma. Pero en cada una de ellas la voz del Maestro sigue diciendo: no temas, yo estoy contigo. Si estás escuchando esta historia hoy no es casualidad. Quizás tú también estás navegando en medio de una tormenta. Quizás el viento te golpea y el miedo intenta hundirte. Pero recuerda, mientras Jesús esté en tu barca, nada podrá destruirte. Solo necesitas confiar, aunque el mar ruja y el cielo se oscurezca. Permite que su voz calme tus aguas interiores. Deja que su presencia te llene de paz. No olvides que, aun cuando todo parezca perdido, Dios sigue teniendo el control. Él puede transformar el miedo en fe, la desesperación en esperanza y el caos en calma. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal Secreto de la Cruz, porque cada video está hecho para recordarte que la fe tiene poder, que la esperanza nunca muere y que Jesús sigue obrando en las vidas de quienes lo buscan. Comenta qué parte te habló más. Dale like si sentiste su paz en estas palabras y comparte este mensaje para que más personas descubran que no hay tormenta que Él no pueda calmar. Porque tal vez tu simple acción hoy sea la calma que alguien necesita mañana.